En otoño empiezan a caer de los árboles las hojas secas. Y empiezan a subir de los ríos las cortinas de niebla. Es así. Y en otoño empieza la historia de Augusto Pérez. Y en este otoño se la vamos a contar a ustedes. Bueno, antes de nada y para evitar equívocos, tengo que decirles que yo conozco a Augusto Pérez desde la universidad. Era uno de esos muchachos sencillos y tímidos, nada brillante por otra parte. Jamás se llevó un suspenso, ni tampoco un sobresaliente. Terminó su carrera de Derecho, aunque nunca pensó en ejercerla, porque su madre, doña Soledad, viuda de Pérez Rovira, tenía bastante dinero. Aunque no vayan ustedes a pensar por esto que Augusto es tonto. Augusto es un hombre. Y su historia comienza un día en que, sin saber por qué, le dio por seguir a una mujer por la calle. La siguió hasta su portal y llegó a entrar detrás de ella. Así empezó su historia. Las historias de los hombres empiezan siempre con una mujer. Y esta historia, que se titula Niebla, la escribió y publicó don Miguel de Unamuno en España en el año 1914. Así nos habla el narrador de una de las obras literarias más importantes de la historia universal. En 1914, efectivamente, cambió la historia de la literatura. Llegó una obra literaria que prácticamente hacía un retrato de la vida humana. Su autor, don Miguel de Unamuno. Su protagonista, Augusto, una persona aparentemente normal, tan normal que podríamos ser cada uno de nosotros. Aparentemente, hablamos de una historia de amor, pero en el fondo hablamos de una historia de autoconocimiento, donde nos vamos a preguntar por nuestra propia existencia. ¿Es la vida algo que podamos analizar con un proceso lógico y racional? ¿O la vida simplemente es niebla? ¿Por qué cree que Truman nunca ha pensado plantearse la naturaleza del mundo en el que vive hasta ahora? Aceptamos la realidad del mundo tal y como nos la presentan, así de sencillo. ¿De qué modo definirías real? Es auténtico, todo es real. Aquí nada es falso, solo está controlado. Hay que escoger entre la comodidad, sí, y la verdad. ¿Se excluyen mutuamente? Bueno, si escoge el placer de crecer, prepárese para sufrir. ¿Quiere sufrir menos? Encójase adelante, forme parte del rebaño. Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto. Al contrario, he venido a deciros cómo va a comenzar. Les enseñaré un mundo. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos. Bienvenidos, amantes del saber. Les habla Raquel Moreno, R de Monlis en las redes. Tienen en la postproducción a JJ y están escuchando Entelequia Filosófica. Hay una entelequia mayor que intentará averiguar cuál es el sentido de la vida humana. Por supuesto, esta es una pregunta que se ha hecho en la historia de la filosofía desde hace mucho tiempo, sin respuesta. Normalmente, decimos que el sentido de la vida es inexistente, es el que queramos darle. Pero ¿qué diría Unamuno
Ante esta cuestión, Unamuno da un paso más allá. Unamuno dice que la vida humana es algo que no se estudia, es algo que se siente y se padece. Unamuno dice que la vida humana es niebla. Y precisamente lo dice en una de las obras más importantes de la literatura universal. Hablamos de su obra Niebla, publicada en 1914, pero aún de tremenda actualidad. Esta obra no es una obra al uso, hablamos de una novela que dice mucho más sobre la vida humana que muchos ensayos de filosofía. Al mismo tiempo, también hablamos de una obra que lo cierto es que incumplía las normas canónicas de cómo se hace una novela. Tanto es así que el mismo Unamuno diría que no hablamos de una novela, sino más bien de una nivola. ¿Y qué encontramos en esta nivola? ¿Y qué es una nivola? Es algo que vamos a ver durante este podcast. Vamos a ver qué nos cuenta don Miguel de Unamuno en su obra Niebla. ¿Por qué la llama nivola? Si es posible que con esto Unamuno estuviera creando un nuevo género literario. ¿Qué podemos aprender de él? Es posible que un género literario diga mucho más sobre la vida humana que muchos ensayos de filosofía. Es más, en Niebla vamos a encontrar cómo don Miguel de Unamuno, lo vamos a ver durante el podcast, rompe lo que hoy en cuanto al cine llamamos la cuarta pared. Es decir, ese personaje que aparece como un personaje dentro de una novela tiene tanta vida propia que discutirá con su autor, que va a saltarse esas normas. Pues bien, nosotros vamos a hacer lo mismo aquí. ¿Vamos a hacer un podcast o vamos a hacer una nivola? Vamos a intentar hacer eso. Primero, vamos a viajar por la obra Niebla. Nos vamos a preguntar qué es la nivola, qué aprendemos con ello, pero después vamos a saltar esa cuarta pared. Y tal y como hiciera Unamuno en su obra Niebla, nosotros mismos vamos a buscar, cual si fuésemos Augusto, el protagonista de esta obra, al mismo Unamuno, y le vamos a preguntar por qué nos dijo lo que nos dijo y qué quería decirnos. Nos contestará el mismo Unamuno, ya que les traemos también en este podcast el único audio que existe con la voz del propio don Miguel. Un podcast que promete, vamos a adentrarnos en la filosofía, en la literatura de don Miguel de Unamuno, pero para hacer un retrato de la vida humana. Y con ello preguntarnos cómo ligar la razón con la vida, si es que esto es posible, e incluso cómo enfrentarnos al peso de nuestra propia conciencia. Y todo esto, aunque parezca mentira, lo vamos a hacer a través de una obra literaria, una obra bellísima, que en principio hablamos, y ya nos vamos a adentrarnos de esta manera en esta obra, de una historia de amor, la historia de un enamorado. Señorita, bajo la dulce llovizna del cielo, hace de esto pocos días, pasó usted. Aparición fortuita. La seguí porque me llevaban sus ojos como dos estrellas mellizas en la nebulosa de mi mundo. Perdóneme, Eugenia, y deje que le dé familiarmente este dulce nombre. Perdone sobre todo tanta lírica. Yo vivo en perpetua lírica infinitesimal. No sé qué más decirle. Es tanto lo que le diría que estimo mejor aplazarlo para cuando nos veamos y nos hablemos. Es lo que ahora deseo, que nos veamos y hablemos. Llegar a conocerla es desde ahora mi único norte. Después, Dios y nuestros corazones dirán. Sumido en la niebla de su vida, espera una respuesta a Augusto Pérez. En las primeras páginas de Niebla encontramos efectivamente esta declaración de amor, la declaración de amor de Augusto, su protagonista, un protagonista que es de lo más peculiar. Vamos a ver algo que ya invita a la paradoja. En esta obra va incumpliendo los cánones literarios, un personaje que no tiene un objetivo concreto en realidad, un personaje que decide dar un paseo sin tener muy claro dónde va, tanto es así que se promete perseguir al primer perro que pase, hasta que de repente, a pesar de los pocos planes, pero ya tenía una vida ordenada, hablamos de un hombre racional. Este es Augusto, un hombre racional, un hombre con la vida hecha, un hombre que en realidad es rico, lo tiene todo solucionado y no tiene planes en concreto. A él le gusta estudiar, a él le gusta leer y lleva una vida ordenada.
solo quiere dar un paseo, normalmente pasea por las mismas zonas, hasta que un día, por una de esas zonas por las que suele pasear, se encuentra con algo inesperado. Y ese algo inesperado no es otra cosa que una mirada, unos ojos, los ojos de Eugenia, a la que habla en esta carta de amor. Estos ojos le impresionan tanto que siente la necesidad imperiosa de perseguirla. Tanto es así que la perseguirá hasta su casa y quedará enamorado. Y de esta forma, cuando vuelva a la suya, le escribirá esta carta de amor, una situación aparentemente patética. ¿Cómo es posible que nos enamoremos de alguien que no conocemos? En realidad, con esto, Unamuno nos está metiendo en un ambiente casi surrealista, pero dentro del surrealismo nos vamos a enfrentar a nuestra propia irrealidad. Nos vamos a enfrentar cómo a veces en la vida lo inesperado da un giro, de cierta manera, que todo cambia y nos demuestra que no hace el plan a la vida, sino que ésta se traza viviendo. Esta historia de amor va a servir como excusa para que don Miguel de Unamuno nos hable en esta obra de temas como la inmortalidad, la indecisión humana, el existencialismo, nuestra posición en el mundo. Así, de esta manera, con una simple historia de amor, don Miguel de Unamuno va a utilizar a su personaje, Augusto, que no sabemos si disfraza un Unamuno detrás, para, efectivamente, a través del diálogo, algo muy novedoso para su tiempo, y también a través de ciertos monólogos que se intercambian con estos diálogos, nos adentre en la reflexión filosófica. Ahora bien, lo hace de una manera tan peculiar que a esta novela, llamada Niebla, en su momento hubo que cambiarle la caracterización. Esto no es una novela, decía Unamuno, esto es una nivola. Así que antes de ahondar en las reflexiones filosóficas que se desprenden de esta historia de amor, que no es tal, sino que va mucho más allá, precisamente, que una historia de enamorado, vamos a preguntarnos, en primer lugar, ¿a qué llamamos nivola? La nivola es una invención de Unamuno para intentar mostrarnos un espejo de nuestra propia vida, para intentar mostrarnos cuál es la condición humana. ¿Y por qué lo hace? A través de la invención de un género. Aquí tenemos que ahondar en el pensamiento de don Miguel de Unamuno. Unamuno sabemos que era un personaje de lo más peculiar. Unamuno solía llamarse a sí mismo un ser constantemente en guerra, tanto que decía que la paz es una mentira. Él constantemente se sentía lleno de contradicciones. No es extraño, Unamuno tuvo una vida de lo más peculiar y estaba constantemente en batalla, constantemente en una eterna crisis existencial. Si hacemos un repaso por su vida y por su obra, comprenderemos por qué hace este movimiento de contar la vida humana a través de un nuevo género, que no sea la filosofía sistemática ni tampoco la novela. Hagamos un repaso por su figura y veremos cómo esa sensación de que el ser humano constantemente vive en la tragedia se manifiesta a través de su obra y necesita de unas nuevas formas que trae él mismo. Si atendemos a la vida de don Miguel de Unamuno, veremos que desde el principio de su vida se enfrenta a una época de lo más peculiar. Tras varias crisis juveniles, hay que decir que alrededor de 1881 y 1890, aún un joven don Miguel perdería la fe y la depositaría en esperanzas políticas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hablamos de un hombre que nacería en Bilbao en 1864 y al que no le toca vivir una época fácil. Entre sus recuerdos de infancia destacan el de la guerra carlista. Estudiará filosofía y letras en Madrid y tras varios fracasos finalmente ganaría en 1891 la cátedra de griego en la Universidad de Salamanca. Serán frecuentes sus viajes por España y también intentar conocer otras culturas, pero pronto se verá condenado al destierro desde 1924 a 1930, un destierro que viviría entre Fuerteventura y Francia como consecuencia de su oposición a la dictadura del general Primo de Rivera. En esta época tiene una crisis existencial que le hace perder la fe. No es extraño, está viviendo la barbarie, pero aquí no acaba la historia de don Miguel de Unamuno. Cuando todo esto pasa, finalmente, cuando llega a la República, será recibido como un héroe en nuestra tierra. Sin embargo, durante la República va a manifestar una actitud cambiante,
ante el levantamiento militar que se dará en el año 36. Y esto es así porque, sobre todo, don Miguel de Unamuno se preocupaba por la humanidad, por el sufrimiento humano, más allá que por el mundo de las ideas. De esta manera, viendo que el mundo se hacía daño los unos a los otros constantemente, se encontrará siempre en una angustia existencial, asumirá el dolor de los otros como el suyo propio. Y de esta manera no le convencería nunca nada. No podía abrazar lo que otros decían, iba perdiendo la fe, ya no tanto en el pensamiento religioso, sino en el ser humano. Aún así, insistía en que tenía que dar un mensaje de cuáles eran las características de la vida humana. Lo hacía a través de numerosas obras. San Manuel Bueno Mártir, también encontramos Amor y Pedagogía, pero veía que si daba ensayos completamente filosóficos, es decir, si daba un ensayo sistemático de cómo no nos tenemos que hacer daño los unos a los otros, no se convencía. Un ensayo sistemático puede describir al ser humano. Si atendemos al contexto filosófico que vive don Miguel de Unamuno, veremos que de igual manera que su vida está llena de dolor, el contexto filosófico está lleno de paradojas. En su momento, había muchas personas depositando su confianza completa en la ciencia. Se enfrentaba al positivismo, a la razón pura. La razón podía iluminarnos, podía ayudarnos a ser mejores, pero él veía a su alrededor y veía que no era cierto. Además, cuando veía que la razón describía al ser humano, él no se sentía identificado. Decía, ¿cómo la razón puede hablar del amor? ¿Cómo la razón puede hablar de mi crisis existencial, de mi angustia y del dolor humano? La filosofía, o quizás el pensamiento, debe hablar del ser que siente y padece. Esto es lo que quería don Miguel de Unamuno. Pero claro, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo intentar describir los dolores, las pasiones, las ilusiones, los sueños? ¿Cómo podía intentar hablar de eso? Le quedaba la poesía, y por supuesto lo hizo. Le quedaba la novela, por supuesto lo hizo. Pero también don Miguel dio un paso más allá. Y ese paso más allá dará lugar precisamente a La Nivola, y con ello a la obra de la que vamos a hablar hoy, Niebla. Como hemos dicho, en su vida vivió tanto dolor y al mismo tiempo en su vida vivió tantas contradicciones y tanta desconfianza a la confianza absoluta en la razón, que don Miguel de Unamuno empezó a hacer lo que se llama un pensamiento asistemático. Es decir, más que hablar de un pensamiento ordenado, tenemos que acudir a reflexiones que nacen del dolor de su propia existencia, su lucha eterna, su incansable batalla, y que tendrá reflejo en el estilo inconfundible de un genio. Unamuno pretende herirnos con su pluma para enamorarnos con su belleza, pero al mismo tiempo cree que esto, hecho a través de la metáfora, es lo que precisamente le permitirá hablar de la vida humana, esa que se siente y padece más que se racionaliza. Empezaría describiendo esta vida humana en sus poemas, también, por supuesto, en sus novelas. La primera de estas novelas fue Paz en la Guerra, en 1897, una obra que requirió del filósofo más de 12 años de preparación. Por eso solía decir de sí mismo Unamuno que había hecho la tarea de un novelista ovíparo, que incubaba largamente su creación, pero pronto llegaría a ser un novelista vivíparo, es decir, de parto rápido, que empezaba a escribir a lo que le saliera. Así nació Amor y Pedagogía, en 1902, y más tarde, en 1914, la obra de la que venimos a hablar hoy, Niebla. ¿Cuál fue el cambio? ¿Por qué de repente escribe más rápido? Él se dio cuenta de que no podía aplicar también algo sistemático a la novela. La novela tiene sus normas de creación literaria. Él decidió saltárselas, y decidió saltárselas por lo mismo por lo que estamos hablando que le ocurría en la filosofía. Él creía que lo sistemático no podía describir nuestros dolores, nuestras pasiones, lo que llamamos la vida humana, y con ello no podíamos sentirnos reflejados con los discursos de los filósofos. De la misma manera, la novela no podía acogerse solo a las formas sistemáticas si intentaba, con ello, describir la vida tal cual es. Cierto es que las normas de creación literaria nos sirven muchísimo para escribir. Por cierto, nosotros pronto
daremos un curso precisamente de creación literaria que tendrán disponible en Udemy. Les dejaremos el enlace pronto y les recomendamos estén atentos a nuestro canal de YouTube y también a nuestras plataformas de redes sociales, donde anunciaremos cuando esté disponible este curso. Ahora bien, atendamos a don Miguel de Unamuno. Él conocía todas las técnicas, pero de repente creó vanguardia. Porque si la filosofía, con su sistema lógico racional, no era capaz de describir la vida humana tal y como se siente y padece, es decir, no al ser humano en abstracto, sino a cada uno de nosotros, nuestros dolores, nuestras pasiones, la novela también tenía que dar un paso más allá. La novela, decía Unamuno, tenía que ser escrita tal y como se escribe la vida, es decir, atendiendo a la posibilidad de que todo lo rompa lo impredecible. Es así como se da el cambio en el estilo de don Miguel de Unamuno, introducidas con ello novedades formales en cómo se crea una obra. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, antes se escribe siguiendo las técnicas, siguiendo el canon literario de la novela, y normalmente el novelista tiene un esquema de qué quiere decir. Unamuno empezó a escribir sin tener esquema. Unamuno, que decía que no hace el plan a la vida, sino que ésta se traza viviendo, de la misma manera decidió escribir, sin plan ninguno. Él tenía una idea abstracta. Él quería manifestar su reflexión sobre cómo es la vida humana. Bien, cogía un personaje, lo vació de personalidad. Este personaje es Augusto, el protagonista de Niebla. Un protagonista que peculiarmente no tiene personalidad ninguna, solo tiene dudas. Ese protagonista es el recipiente en el que Unamuno va a meter todas sus angustias vitales. Y este protagonista, a través del diálogo, tal y como ocurre en la vida, atendamos a cómo normalmente vivimos en sociedad, hablando, dialogando, pues de la misma manera, con diálogo, iremos descubriendo la historia. Y de la misma manera, nunca sabremos qué pasará en la siguiente página de Niebla. Porque esto mismo nos ocurre con la vida humana. Podemos tener un plan, pero puede que todo se rompa porque aparezca el azar, el caos. La vida humana no tiene plan. Y esto es lo que nos muestra don Miguel de Unamuno en Niebla, cambiando las formas en las que se escribía la novela. Será de esta manera como los protagonistas unamunianos se verán enjuagados en la misma agonía del autor, convirtiéndose en reflejo de la filosofía del mismo. Encontraremos protagonistas que debaten sobre la vida y la muerte, también que luchan por la disolución de su personalidad. Junto a ellos aparecerán dramas, conflictos que ejemplifican perfectamente los mismos conflictos que viven cada ser humano. Y es porque estas novelas se están escribiendo de la misma forma que se escribe la vida, sin que el mismo don Miguel tenga plan alguno, sino dejando que los mismos personajes a través de los diálogos vayan provocando acciones que finalmente reflejan el mismo discurrir que tiene nuestra vida ordinaria. Esto es el primer paso, una nueva forma de crear novelas que finalmente hará que el mismo don Miguel diga: no he escrito una novela, he escrito una nivola. ¿Qué es, por tanto, la nivola? La nivola es un vehículo literario para hablar de filosofía. Hoy le llamaríamos quizás novela existencialista, algo que también han hecho autores como Sartre o Camus, pero pocos han hecho la nivola como lo hizo Unamuno, ya que Unamuno no solo romperá con esto. Unamuno, además, en la nivola nos va a hacer dudar de cuál es la condición de un ser humano, es decir, de cómo se construye esa vida. Hemos visto que la vida, o la nivola, se construye con lo impredecible. Van ocurriendo cosas y nunca sabemos qué es lo siguiente. Esto no nos ocurre a nosotros mismos. Esto no nos está diciendo que la vida humana no es un plan perfecto, sino que la vida humana es un proyecto, un sueño, y por ello, Niebla. De la misma manera, siendo así, los personajes de Unamuno, así, en Niebla el protagonista, dudará sobre su propia existencia. Dirá: ¿qué soy? ¿Qué es lo que soy yo? Y nos encontraremos aquí con una gran novedad que vamos a comentar durante el podcast, y es que Unamuno, en esta obra, va a romper lo que en el cine se llama la cuarta pared. Es decir, ese personaje no solo le va a hablar al lector y va a jugar con el lector, sino que va a tener conciencia de que es un personaje literario y va a ir a buscar al propio don Miguel de Unamuno y le va a reprochar los dolores que ha creado literariamente. Es decir, va a haber un enfrentamiento entre el protagonista y el autor, y de esta manera nos va a hacer dudar si aquello que imaginamos adquiere realidad por sí mismo, o incluso
si nosotros en el fondo no somos más que el sueño de los otros, o somos en realidad lo que los otros hacen de nosotros, tal y como Unamuno hizo del propio Augusto. Así es, creando la nivola, un nuevo género que queda en manos de Unamuno y al que aún tenemos mucho provecho que sacar, como el maestro de Salamanca consigue que se abracen literatura y filosofía para enamorarnos con las formas y engancharnos a su lucha e incansable búsqueda del saber, para hablarnos de la inmortalidad, de la indecisión humana, de nuestra posición en el mundo, del sentido de nuestra vida y sobre todo, para hablarnos de que la vida quizás es un sueño y que la vida, la nuestra incluida, no solo la de nuestros protagonistas, es niebla. Ahora bien, ¿cómo aparece Niebla en esta obra maravillosa de don Miguel de Unamuno? Esta idea de que la vida es una niebla. Vayamos, viajemos a esta obra. Si viajamos a esta obra, lo primero que encontramos, como hemos dicho al principio, es este personaje, Augusto, que no tiene apenas objetivos vitales, que lo tiene todo solucionado, se dedica a estudiar, vive en su mundo de fantasía prácticamente, vive en un mundo ordenado, vive en un mundo en el que no tiene sobresaltos, hasta que aparecen unos ojos, hemos dicho. Esos ojos son los de Eugenia, su amada. ¿Qué implica esto? Cuando aparece lo inesperado, cuando aparece lo irracional. Todo eso se carga el plan que tengamos de nuestra vida, hace un giro en la misma y nos demuestra que no somos exactamente dueños de la misma. El amor es solo un ejemplo, un pretexto para mostrarnos cómo lo irracional, la mayoría de las veces, manda en nuestra vida a pesar de la confianza excesiva que tenemos en la razón. Así es como vemos que Augusto, este personaje ordenado, racional, empieza a cambiar su comportamiento, empieza a comportarse de una manera diferente y su propio entorno lo va detectando. Desde su feliz encuentro con Eugenia, mi amigo Augusto ha alterado sus costumbres. Antes, en cualquier momento del día, podías saber exactamente dónde tenías que buscarle para dar con él. Hoy le he buscado en el casino, en el parque donde suele sentarse a tomar el fresco y aquí en su casa. Y todo ha sido inútil. Me han dicho que le han visto entrar en casa de un notario. Es lo único que he podido averiguar. Tú no te imaginas dónde puede estar. Ni por lo más remoto. La vida que hace ahora el señorito es un desconcierto. Lo único que sé es que estuvo en casa de la señorita Eugenia. ¿Y qué? No sé nada más. ¿Pero volvió alegre o triste? ¿Cómo volvió? Volvió raro, como es él. No. Augusto no es raro. Yo diría que es falso. Falso en el sentido de que ni él mismo sabe cómo es. Es un enfermo de la personalidad. No tiene personalidad. No es ni guapo, ni feo, ni torpe, ni listo, ni egoísta, ni generoso. No se sabe. El pobre Augusto está como a medio hacer. En este fragmento escuchamos a un personaje, Víctor, que es el que hace el prólogo además de esta obra. Ya veremos por qué va apareciendo estas paradojas de que un propio personaje haga el prólogo de una obra. Y esto es porque se da un fenómeno en Niebla, también novedoso, que es la metaficción. Es decir, los propios personajes van a reflexionar sobre que son un personaje de ficción y se da así la reflexión sobre la propia obra dentro de la obra. Lo veremos durante el podcast. Pero lo que hemos escuchado es la voz de Víctor. Víctor es un amigo de Augusto que ve como su amigo va cambiando su comportamiento gracias a la aparición de lo irracional. ¿Qué nos dice Víctor? Nos dice que este personaje, Augusto, normalmente siempre hacía lo mismo y ahora de repente se comporta diferente. ¿Qué le ha pasado? Se ha enamorado. Hasta aquí parece que la historia es una historia de amor entre más. Pero si ahondamos un poco más, incluso en lo que dice Víctor, veremos cómo se nos está diciendo algo importante. Se nos está diciendo, además, un elemento bastante destacable en Niebla. Y es que Augusto no sabe quién es. Augusto no tiene personalidad. El resto lo sabe. Augusto en realidad no es prácticamente nadie. Es como el receptor de las ideas de otro. Claro, es el receptor de las ideas de Unamuno. Aquí está la clave. Vamos a ver que este personaje en el fondo no sabe quién es. En el fondo no sabe qué quiere, sino que parece que lo va inventando
u otro, quizás el autor de la Nivola, está imponiéndole ciertos comportamientos irracionales. Lo que vamos viendo en Augusto es que va apareciendo un comportamiento irracional, como la irracionalidad va tomando importancia en su vida. Esto ocurre así porque efectivamente, como reconocerá después Unamuno en las páginas finales, en realidad Augusto es una excusa para hablarnos de un tema importantísimo en la obra de Don Miguel de Unamuno. ¿Cómo ligamos la razón a la vida? Según Don Miguel de Unamuno, todo lo vital es irracional y todo lo racional es antivital. Para Unamuno, la imagen del sueño, de la niebla, es la que permite hacer una metáfora fiel a cómo funciona la vida. Para Unamuno, la vida, y esto sigue en consonancia con la filosofía de Schopenhauer, es más voluntad que racionalidad. Y aquí vamos viendo cómo este personaje del que se nos avisa ya con el resto de personajes que no tiene personalidad, lo que va a ser un receptor de filosofía. Pongamos detalles concretos. Uno de ellos, al principio de la obra, vemos cómo Augusto coge un paraguas y se queja de que el paraguas es muy elegante pero solo cerrado. Cuando lo abre y cuando tiene un uso, de repente pierde su elegancia, pierde su interés. Esto es el pensamiento hegeliano. Hegel creía que el mundo de las ideas, o más bien las ideas abstractas, la racionalidad pura, es lo que tiene peso realmente. Es una metáfora del pensamiento de Hegel. Atendamos, como ejemplo, precisamente a un fragmento que nos habla de esta curiosidad del paraguas. ¿Qué? ¿Va a salir? ¿No se acuerda de que estará al llegar su amigo? Tengo necesidad de salir, Liduvina. ¿Qué tal tiempo hace? Como siempre, así. Sentiría tener que abrir el paraguas. Usar las cosas es una pena. El uso lo estropea todo. Todo lo gasta. Aún así, no es solo este fragmento, esto es algo anecdótico. Sobre todo, si atendemos al resto de fragmentos y a cómo va transcurriendo la obra, vamos a ver que el ser humano se cree racional, cree que puede ordenar su vida como lo creía Augusto, pero es voluntad, tal y como decía Schopenhauer. Es decir, el ser humano es sed de vivir, hambre de la vida. La razón, en realidad, para Unamuno, es enemiga de la vida porque la confina. El ser humano es un ser eyectado a un futuro que es niebla. Nosotros soñamos con que nos enamoraremos. Nosotros soñamos con qué haremos con nuestra amada. Nosotros soñamos también, por supuesto, con el proyecto vital, con el trabajo que queremos tener. Soñamos. Somos un ser eyectado al futuro. Tenemos sueños, pero la razón nos dice que podemos y que no debemos. Sin embargo, tiene mucho más peso la voluntad. A pesar de que la voluntad realmente y esos sueños, ¿a dónde nos proyectan? A la niebla. Nunca sabemos qué va a ocurrir con ellos. Aún así, nos dirá Unamuno, a pesar del peso aparente que tiene la racionalidad, somos más un querer ser. Nuestra vida no es más que una niebla. ¿Qué ocurre, pues, cuando dejamos entrar lo irracional, lo caótico, lo inesperado en nuestra vida? Que la vida se transforma en una vida auténtica. Una vida inauténtica sería una vida que está intentando ser racionalizada, ordenada, con planes. Dice Unamuno, esto no es una vida real, esto es una pseudo vida, esto es perder la oportunidad de vivir. Vivir es exponerse y además perseguir algo tan absurdo como un perro que me atrae o unos ojos que me atraen. Vivir es atreverse a la aventura. A esto nos invita Niebla. Y esto es lo que vemos que hace este personaje, Augusto, que empieza siendo un personaje tan racional que es incluso ridículo. Hay que decir que Niebla está llena de humor. Ahora bien, detrás del humor encontramos la tragedia y lo vamos a ver durante este podcast. Y detrás del humor vamos a ver la tragedia precisamente porque el personaje, al dar el salto, al dejar entrar lo irracional en su vida, empieza a avanzar. Al principio, hemos dicho, encontramos un hombre sin personalidad, un hombre que está perdido, está entregado a la razón. Esto es una crítica de Unamuno al exceso de la racionalidad. Ahora bien, ¿qué pasa? Deja entrar a lo irracional personificado con el amor. Decir que lecturas de Niebla hay mucho, podemos retomar Niebla y hacer mucha más lectura, pero esta es una primera introductoria
Pues bien, dejamos de entrar en lo irracional y pega un giro en la vida de Augusto, un giro en la vida de Augusto que sabemos que a veces también es un giro en la nuestra. ¿Y qué ocurre pues? Pues que Augusto poco a poco se va autoconociendo, va descubriendo parte de sí mismo que van apareciendo nuevas por dejar entrar precisamente aquí, a la vida. No sé en qué he estado pensando en todos estos años. Yo diría mejor en qué has estado viviendo. ¿En qué mundo? En el de las puras y abstractas ideas, ¿verdad? Pero ya todo ha cambiado. Creo que te hablé de Eugenia. No hablas de otra cosa desde hace varios días. Entré en su casa. Eso no te lo había dicho. No, pero yo lo sabía también. Y la vi a ella. De cerca. Y te miró y creíste en Dios. Como Becker. No sé lo que me ha pasado desde entonces. Todas las mujeres que veo me parecen hermosas. Desde entonces me he seguido enamorando de una y de otra, de todas las que veo. ¿Qué es esto que me pasa, Víctor? En cuanto veo una mujer siento como un ahogo al revés. Algo que me sofoca por dentro, un desahogo. ¿Tú entiendes esto? No tiene nada de raro. Eugenia no ha hecho más que revolver un poco el fondo de la charca donde dormía tu amor. Se despertó brotó aquella y como es tan grande, casi te está sofocando, no lo resistes. Al enamorarte de una mujer, te has enamorado a la vez de todas las mujeres. Lo natural parece lo contrario. El amor que entonces andaba desparramado se ha concretado en una sola y las demás desaparecen. No, te enamoras primero de lo genérico. Y al ver a una determinada, concretas tu idea en esa. Y vas a ella solo como un símbolo de toda la colectividad femenina. De lo abstracto a lo concreto. Pero eso es metafísica. ¿Y tú qué eres, Augusto? No eres más que pura metafísica. Tu amor está en tu cabeza, lo quieras o no. Cuando me pongo a hojear tu librería, me parece que te hurgo en los entresijos del cerebro. No debía haberte hecho tantas confidencias. Eso te da ocasión para lucir tu ironía conmigo. Ojalá fuese ironía. Estoy hablándote de realidades. Hay momentos en que me quedo mirándote y te encuentro tan especial, tan curioso que pareces inventado por alguien. Un personaje de cuento. Entonces, ¿tú no crees que yo pueda enamorarme de veras? Como los otros. De veras sí. Como los otros no. Así, escuchando este fragmento, un fragmento maravilloso, decir que estos fragmentos que estamos escuchando son una reproducción que hizo en su momento Televisión Española a modo de teatro de la obra Niebla. Una reproducción que tienen disponible también en iVoox, y decir que es una reproducción maravillosa, pero siempre, por supuesto, recomendamos antes que nada leerlo. Eso sí, nos sirve para sentir más cerca estos personajes que están haciendo un teatro, ojo, de nuestra vida, de la de cada uno de nosotros. Nosotros empezamos siendo Augusto. Cuando salimos del instituto somos racionales, confiamos en la racionalidad, hacemos planes, decimos voy a ser médico, voy a ser filósofa, también dijo una servidora hace unos años. Es decir, hacemos planes y de repente la vida va dando giros inesperados, y si dejamos entrar lo caótico, nos pasa como está diciendo Augusto, nos pasa que tenemos la sensación de decir, ¿qué he vivido hasta ahora? ¿Qué he estado haciendo? Me he estado entregando a los planes, a la racionalidad, y de repente estas sorpresas me hacen sentir ¿cómo? Me hacen sentir viva. Esto es lo que le pasa a Augusto. Descubre la vida, pero una vida que supone, efectivamente, estar en la niebla, no saber qué es lo siguiente. Es una vida que se concibe como el caminar sobre una cuerda, una vida que constantemente es inestable. Y aquí está la potencia de la obra Niebla. La obra Niebla está escrita de tal forma que también tiene este carácter. No sabemos qué es lo siguiente. Ahora bien, podemos preguntárnoslo. ¿Qué es lo siguiente que le ocurre a Augusto? ¿Qué le ocurre a Augusto cuando abre la puerta a lo irracional? Él intentará conquistar a su amada, pero se encontrará el no. Se encontrará el no constantemente. Esto lo hace la vida. Nos pone un caramelo delante y de repente vemos que no podemos alcanzarlo, no podemos comerlo. Aquí aparece ya el componente de la tragedia intrínseca que hay en cada vida humana. Don Miguel de Unamuno, con un estilo muy humorístico en esta obra, porque hay que decir que hay mucho humor, nos muestra la tragedia tras la comedia. Nos muestra a través del humor cómo movernos hacia el peso de la conciencia,
hacia la condición real que significa ser un ser humano. Tras humorísticas apariencias nos encontramos con sobrias realidades. ¿Cuáles son esas sobrias realidades? Que él ha visto un sentido para su vida, un sentido que no tenía antes, estaba entregado a lo racional. Ese sentido es el amor, pero no puede alcanzarlo. Eso sí, poco a poco veremos cómo la novela se va liando, no se lo voy a contar todo, por supuesto invitamos a leerla. Vamos viendo cómo, gracias a una posición económica determinada, va consiguiendo el acercamiento a su amada, a Eugenia. Eso sí, Augusto se va a sentir enamorado constantemente de todas las mujeres, va a tener una actitud más alegre, más receptiva hacia el amor en términos generales. La novela va a estar dando vueltas, o la nivola, dando vueltas entre un Augusto que se siente enamorado solo de una mujer, pero al mismo tiempo que ansía vivir el amor, sentirse amado. Eso es lo que ansía. Poco a poco vemos cómo la vida le va diciendo que no, y como decíamos, detrás del humor aparece la tragedia, y aparece entonces esa idea que tiene Unamuno, que tuvo hasta el final de su vida, y es que la vida humana se caracteriza por un querer constante, pero al mismo tiempo un no poder. Esto es lo que Unamuno más tarde llamará el sentimiento trágico de la vida. ¿Y por qué le ocurre esto a Augusto? ¿Por qué aparece el no inmediatamente? Bueno, a Augusto le ocurre esto porque Augusto es incapaz de actuar con irracionalidad. Es decir, Augusto, a pesar de que ha dejado entrar a lo irracional, que es el amor, lo cierto es que intenta analizar y ponerse en el supuesto siempre de qué piensa su amada. Tanto que a veces resulta patético, porque Augusto constantemente se está autoengañando. Si la amada le dice que no, él encuentra un porqué. Esto muestra cómo la racionalidad, según Unamuno, aquí entra una segunda lectura de qué nos quiere decir a través de Niebla. Según Unamuno, la racionalidad lo que hace es autoengañarnos, darnos la sensación de que entendemos la vida, pero es que la vida, diría Unamuno, no está para entenderla, está para vivirla. ¿Qué ocurre? Que esto se hace más patente cuando hablamos del amor. El amor, diría Unamuno, pide espontaneidad, pide no saber reaccionar ante la vida, pide adaptarnos al otro que nos va dando sorpresas constantemente. Ahora bien, Augusto a veces nos hace reír bastante porque intenta constantemente entender, intenta autoengañarse, se pone como la coraza de la circunstancia. Claro, no me ama por tal circunstancia. Claro, tengo que hacer cosas por tal circunstancia. Esto es lo que hace la razón, poner siempre excusas a lo que nos va rodeando. Augusto va creando teorías psicológicas incluso, que son falsas, por supuesto, porque son solo teorías, sobre la actitud de Eugenia. Y esto va haciendo de esta historia una tragicomedia de nuestra propia vida. Un divertimento, pero que al mismo tiempo nos muestra el drama de un constante querer. Esto es el ser humano para don Miguel de Unamuno, un constante querer, pero también que siempre se tiene que enfrentar a un no poder. Ahora bien, ¿el amor qué hace? ¿Cuál es el papel del amor en esta historia? El amor muestra este sentimiento trágico de la vida, pero al mismo tiempo es lo que da un sentido a la vida de Augusto. La vida de Augusto, diría Unamuno, no valía absolutamente nada hasta que apareció esa tragedia, hasta que apareció el dolor, porque el dolor es lo que le recordó que estaba vivo y que podía vivir constantemente cosas nuevas, que podía ser sorprendido por el azar y que además su vida se convertía prácticamente no solo en una comedia, sino en una novedad constante. La vida, por tanto, estaba para ser sentida, y fuera sentida por dolor o por amor, Eugenia, y con ello la aparición de lo irracional, dio un sentido inventado a su vida. No sé lo que me pasa. No sé lo que va a ser de mí. Esa mujer que tú dices que es mala me ha vuelto ciego al darme vista. Yo no vivía y ahora vivo. Pero cuanto más se vive, más se siente uno morir. No, tengo que defenderme de esa mujer. No quiero vivir tanto para morirme tanto. Y tú tienes que ayudarme. Lo que usted mande, pero no sé qué pueda yo. No, calla. Déjame hablar a mí solo. Conmigo mismo.
Así ha sido siempre, y así seguirá siendo. Conmigo mismo. Es decir, dormido. Pero esa mujer no le quiere. No, no me quiere. No me quiere. Pero ella me ha enseñado que hay otras mujeres. Muchas. Y entre ellas tal vez hay alguna que pueda quererme a mí. Tú, por ejemplo, Rosarito, podrías quererme tú. Creo que sí, que le querré. Si yo te propusiera, Rosarito, que hiciéramos un viaje juntos, ¿tú qué me dirías? Que se burlaba usted de mí. Pero imagínate que te lo he propuesto y... ¿Qué me dirías? No es verdad. Piensa que te lo he propuesto y contéstame. ¿Cómo quiere que piense cosas que son locuras? Si quiere que le siga la broma, le diré que sí. Pero es que tú no piensas locuras. Es que tú no esperas cosas inesperadas. Este fragmento que acabamos de escuchar en esta representación muestra perfectamente esta idea. Muestra cómo empieza este personaje a sentir contradicciones vitales. Contradicciones que no sentía, por supuesto, cuando estaba en su casa, aislado, con los libros en abstracto, viviendo irrealidades, no cuando pisó la realidad, cuando se arriesgó al dolor que se siente cuando nos enfrentamos a los otros, de repente siente una contradicción. La contradicción de querer vivir todo eso, de querer sentir la vida, pero al mismo tiempo, ¿por qué? ¿Por qué le daba dolor? Nadie quiere sufrir. Esto es lo que encontramos en este fragmento, un fragmento de lo más peculiar que daría por sí para un podcast aparte, porque muestra lo que para Unamuno caracteriza la vida humana, que es precisamente que siempre llevamos una cruz dentro, y esta cruz es una pelea interna. Esta pelea interna, en el caso de este fragmento, se nos muestra claramente cuando nos dice Augusto: esta mujer me ha vuelto ciego al darme la vista, es decir, me ha dado la vida para después decirme no puedes. Me ha dado el querer, que es aquello que me mueve a vivir, pero después me ha dado el no querer. Ahora bien, nos dice también Augusto, cuanto más se vive, más se siente morir. ¿Por qué? Porque la vida es constante cambio. Y la vida nos obliga constantemente a decir adiós a cosas que nos duelen. La vida es, por tanto, la vida humana, en este caso, un constante sufrimiento y también una constante contradicción. Es por eso, por lo que diría Unamuno, no puede ser descrita con la racionalidad pura de la que se ríe en esta obra. Todo lo contrario, la vida humana solo puede ser descrita a través de la metáfora poética, en este caso a través de la nivola, pero que además, más que para ser descrita, está para ser vivida, a pesar del precio que tiene que pagar Augusto, que es el precio en el fondo que tenemos que pagar cada uno de nosotros. No es otro que el dolor de nuestra existencia. Ahora bien, un dolor que nos dirá Unamuno, merece la pena ser vivido porque precisamente la existencia humana, el sentirnos vivos, nos da esa otra cara, la cara del amor. El mismo Augusto, de hecho, sufriendo el rechazo de su amada y sufriendo grandes penalidades que sufrirá durante toda la obra, les recomendamos que la lean, una obra que estará llena de filosofía. Pues bien, este mismo Augusto enfoca su amor también a otras mujeres, es decir, tiene la oportunidad de amar a otras mujeres gracias a haberse arriesgado previamente, y esto lo dirá durante esta obra. Lo que pasa es que la obra constantemente da giros inesperados, como ocurre en nuestra propia vida humana. Cierto es, por tanto, que como dice Augusto, cuanto más se vive, más se siente morir. Pero cuanto más se siente morir, más verdadera es esa vida. ¿Queremos vivir aislados de los otros o queremos entregarnos a la posibilidad de que cambien por completo nuestra vida, a que nuestra vida se rija por giros inesperados de lo irracional y de esta manera se convierta en una verdadera aventura? A este respecto decía Unamuno que esto era una vida de verdad, que no hace el plan a la vida, sino que ésta se traza viviendo. Es así como vemos que el primer Augusto, que no tenía personalidad, que era incapaz de actuar sin racionalidad, que no se adaptaba a la espontaneidad, poco a poco ese Augusto, que era prácticamente un niño en un mundo de adultos, que se iba defendiendo del mundo con la coraza de las circunstancias, va asumiendo su propio autoengaño,
va asumiendo la tragedia y la comedia al mismo tiempo, que es su propia vida. Esto implica que el camino de Augusto en realidad es un camino de autorreconocimiento, el arriesgarnos, el dejar pasar lo irracional, el saber que la vida no está escrita, sino que cuando miramos al futuro, y ese futuro realmente es a lo que miramos constantemente, lo que hay es niebla, es lo que implica intentar llevar una vida auténtica y con ello lo que llamamos autorreconocimiento. Ahora bien, este autorreconocimiento duele porque el mismo Augusto se va percatando también de qué papel hacen los otros en su vida y se percata de lo similares que somos todos. Con ello Unamuno nos mete a todos en la novela, nos muestra cómo cada uno vamos por la vida en una niebla, inconscientes de nosotros mismos, la mayoría de veces inconscientes de nuestras circunstancias vitales. Vamos soñando, vamos moviéndonos. ¿Por dónde? Por la niebla. Eso sí, cuando entra el caos, y en este caso el caos es el amor, el mismo Augusto se sentirá agradecido de estar enamorado porque sirve para catalizar la conciencia. ¿Y con esto qué queremos decir? Cuando amamos al otro, nos abrimos al otro y de repente ¿qué hacemos? ¿Qué le ocurre a Augusto y qué nos ocurre también a cada uno de nosotros? Descubrimos nuevas facetas de nosotros mismos. El caos, más la imaginación que proyecta nuestra vida respecto a los otros, nos hace ver que nosotros somos un personaje para los demás y también nos obliga a preguntarnos ¿hasta dónde aquello que creemos que somos no es más que una creación de lo que los otros han hecho de nosotros mismos? ¿Será que el contacto con los otros es lo que poco a poco nos configura para mejor o para peor y es lo que hace que en realidad constantemente nos enfrentemos a una contradicción humana porque no nos conocemos a nosotros mismos? Aquí entra un tercer nivel, el nivel más profundo de niebla, en la que se nos muestra que en realidad, por lo que está preguntando Unamuno, es por el sentido de la vida humana, pero también por la esencia de esta vida humana, por qué caracteriza esa vida. Y esa vida humana no solo va a ser niebla, sino que esa vida humana es una ficción. Esa vida humana es lo que nosotros soñamos que es nuestra vida, pero en realidad la mayoría de las veces somos inconscientes de lo que va pasando. Vamos reaccionando con diálogos que tenemos a lo largo de nuestra vida, como los diálogos muy destacados en Niebla, algo que hay que decir, está en la vanguardia, no era habitual, una novela con tanto diálogo, una novela que también nos mete otras cuestiones filosóficas en relación a Unamuno, como por ejemplo, vemos que uno de los personajes que se describe como anarquista espiritual, declara la guerra a las H's. Esto era algo muy característico de Unamuno, que decía que teníamos que escribir tal y como hablábamos, él quería autenticidad. Pues bien, también quería autenticidad en la vida humana y entonces en Niebla lo que hace es preguntarnos por qué es la vida humana. Y la vida humana es una nebulosa porque constantemente está variando. Y está variando en función de los diálogos y está variando en función de lo caótico que va entrando en nuestras vidas. Ahora bien, cuando entra el amor, es lo que nos dice Unamuno, es cuando entra un sentido, es cuando entra la apertura a los otros y con ello la posibilidad de giros sorprendentes que hacen de esta vida una vida auténtica, en cuanto que sirve de catalizador de la conciencia, porque al enfrentarnos a los otros nos enfrentamos a preguntas sobre nosotros mismos. ¿Por qué me comporto así, de esta forma, con esta persona? ¿Por qué con esta persona siento tales cosas? De esta manera estamos dirigiendo preguntas aparentemente a otros, pero que son preguntas a nosotros mismos. Y de esta manera, esto que le pasa a Augusto, al protagonista de esta obra, empieza nuestro camino de autoconocimiento, un camino que vivirá el mismo Augusto y que también viviremos cada uno de nosotros. Ahora bien, sigamos con este personaje, con Augusto. ¿Qué ocurre cuando Augusto comienza este camino de autoconocimiento? ¿Con qué se va a encontrar? Augusto se va a encontrar con una reflexión que será extensible a nuestra propia vida, como cabe imaginar. Atendamos a otro fragmento de la novela Niebla, reproducido, hay que decir, por un programa de televisión española, para intentar ahondar precisamente con qué se esconde detrás de el camino de autoconocimiento, qué podemos descubrir de nosotros mismos o qué descubre de sí mismo el protagonista de Niebla, Augusto. Durante años he vagado como un muñeco de niebla, sin creer del todo en mi propia existencia, imaginando que era algo absurdo, algo que había
inventado otra persona para desahogarse. Pero ahora, después de lo que me han hecho, después de esta ferocidad de burla, ahora sí, me siento, me palpo, no dudo de mí. Vemos que Augusto se cree real. Augusto ha dudado hasta entonces de qué estaba haciendo con su vida. Ha aparecido una amada y su vida ha cambiado completamente, y entonces se ha preguntado, ¿estoy viviendo un sueño? ¿Cómo es posible que mi vida haya cambiado tanto por la aparición de otra persona? Esto nos ha pasado a nosotros, no necesariamente con una pareja amorosa, sino no hay personas que de repente han supuesto un cambio vital importantísimo en nuestra vida, y si nos paramos nos preguntamos, ¿si esto es real? ¿Estoy viviendo mi vida o la vida de otro? ¿Qué es esto? Esto es lo que le pasa a Augusto, y en cierto momento, como acabamos de escuchar, empieza a asegurarse de que, por supuesto, es real. ¿Cómo no va a ser real? ¿Cómo no va a ser dueño de su vida? Ahora bien, en realidad, preguntémonos nosotros mismos. Somos dueños reales de nuestra vida. Y no estamos invitando con esto a dudar de si somos el sueño de un dios, que por supuesto nos invita a un mundo también. No estamos diciendo que seamos un personaje de Matrix, no necesariamente, sino que cuánto hemos cambiado gracias a la aparición de los otros en nuestra vida. Cuando nos abrimos a los otros nos enriquecen, nos enseñan. De repente, las compañías que tenemos también nos va dando nuevos hábitos vitales. ¿Hasta dónde, en realidad, somos el resultado de lo que otros hacen de nosotros? ¿Hasta dónde, en realidad, somos dueños de nuestra vida? Nunca estamos solos. Siempre, cuando pensamos, tenemos pensamientos que hemos asumido por la cultura, por las vivencias. ¿Hasta dónde, en realidad, podemos decir que somos el autor de nuestra nivola? Aquí es donde vamos viendo poco a poco cómo va cambiando el discurso de Don Miguel de Unamuno, y aparece una de las grandes novedades de Niebla, el romper precisamente esa cuarta pared. Cuando rompemos la cuarta pared en el cine, vemos como un personaje, por ejemplo, de cualquier película, mira a la cámara y habla a los espectadores. En este caso, esto es lo que va a ocurrir. Augusto se va a preguntar si es dueño de su vida, y reflexionando, viendo también lo que tiene al lado, se va a dar cuenta de que no es dueño de su vida, que hay otra persona que es la que le está dirigiendo cual si fuese una marioneta. ¿Es su amada? No, es Don Miguel de Unamuno. De repente, y aquí es donde entra una auténtica revolución, una auténtica novedad, seguramente, y los expertos están de acuerdo, si cogiéramos los 10 mejores finales de todas las novelas de la historia, Niebla está entre los mejores finales, por no decir que el mejor, porque es verdaderamente sorprendente, y aunque yo les cuente parte, es impresionante atender y leer la intensidad de toda la novela por los giros que tiene, pero también, por supuesto, del final. El final es sorprendente. En el final, Augusto empieza a percatarse de que no es dueño de su vida, y decide coger un tren, y decide ir a buscar al que está decidiendo por él. Decide ir a buscar a Don Miguel. ¿Se han dado cuenta? Augusto ya lo sabe. Sabe que no existe, que no es más que una especie de muñeco de niebla inventado por alguien. Por eso Don Miguel me ha pedido que escriba un prólogo para las aventuras de Augusto. Y por eso Augusto ha decidido emprender un viaje. Va precisamente a Salamanca para entrevistarse allí con Don Miguel de Unamuno. Me he permitido venir a visitarle porque deseaba consultarle algo de extrema gravedad. Un problema moral. Lo sé. No hace falta que me cuentes nada, porque toda tu vida, toda tu historia, la conozco incluso mejor que tú mismo. Sufro mucho. Es una sensación muy rara. No sé si estoy despierto o estoy soñando. Y esto me sucede con frecuencia. Ni soñando ni despierto, Augusto. Tú, aunque quieras, no puedes hacer nada. ¿Qué es menester primero para intentar algo?
para tomar una decisión. Tener valor. No. Antes hay que estar vivo. Y tú no lo estás. No te vayas. Si te has decidido a venir, tendrás que oírme. Tú no puedes hacer nada porque no existes, Augusto. No estás ni despierto ni dormido, ni vivo ni muerto. No. Tú eres únicamente el protagonista de una novela. Un producto de mi imaginación. Un sueño. Pero un sueño mío. Un entretenimiento para los lectores que tengan ganas de seguir el relato de tus aventuras. Un relato que he inventado yo. Y si estás aquí, ante mi mesa, es porque yo he querido que vengas para poder decirte este secreto. El tuyo. Y no será al revés. No será usted el que no existe, ni vivo ni muerto. Nada de eso. Yo necesito discutir. Sin discusión no vivo. Y sin contradicción. Y cuando no encuentro fuera quien lo haga, me invento un personaje que se llama Augusto Pérez. Está bien, pero no me convence. Y ya no le veo tan seguro como cuando entré. Dígame únicamente qué opina de mi situación y no le molesto más. Pues opino, Augusto, que como tú... ¿Para qué te lo voy a repetir si te molesta? Tú no harás lo que quieras, sino lo que quiera yo. ¿Está claro? No. Sea por mí mismo, que es lo que yo creo. Sea porque usted me lo ha dado. Yo tengo mi carácter, mi modo de ser, mi lógica, y esa lógica me pide... ¿Qué sabes tú de tu carácter? Nadie se conoce a sí mismo, y tú menos que nadie. Tú, que no has sabido ni si te enamorabas, ni de quién, ni cuándo. Tú que andas vacilante de acá para allá. Tú no sabes lo que quieres. Es difícil conocerse a uno mismo, es cierto. Pero es mucho más difícil que un escritor conozca a los personajes que finge o cree fingir. ¿Conoce usted a Rosarito? No tiene idea de cómo es. ¿Podría decirme por qué hizo lo que hizo? Si estaba o no estaba enamorada. Usted quería ponerlos a todos en contra mía. Todos a hacerme daño. Y yo a soportar la burla como un fantoche de acá para allá, como usted me reprocha ahora. Pero ya no. He tardado en hacerme, en conocerme. Pero ya no. Usted no puede impedir que yo haga lo que quiera, don Miguel. ¿Cómo es esta escena posible? Una escena maravillosa. ¿Cómo es posible que un personaje atienda a que se dé cuenta de que es el personaje de una novela y busque a su autor y haya una discusión sobre quién manda más, el personaje o el autor? ¿Quién conoce más? Atendamos a cómo decía Unamuno que escribía sus obras, sin plan previo. Los personajes iban adquiriendo una personalidad y según su evolución, según lo que iban adquiriendo, según lo que iba surgiendo, tal y como ocurre en la vida, iban mandando en su vida. ¿Quién manda más? ¿Augusto o Unamuno? No les voy a decir yo quién termina mandando en la obra. Para ello les invito a leerla. Pero este debate nos muestra también una visión tanto de la literatura como de la vida humana. En cuanto a la literatura nos está metiendo esta nueva teoría literaria sobre que el autor no es el dueño exactamente de la obra, sino que los personajes sí que van teniendo cierto peso y por eso está esta posibilidad de que Augusto reclame al propio Don Miguel. Ahora bien, como Niebla, y con ello la Nivola, es una representación de nuestra vida, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida? ¿Acaso nosotros podemos reprochar a alguien lo que somos? ¿Podemos reprochar a alguien lo que hemos sufrido, lo que hemos vivido? Por supuesto, todos queremos hacer esto, y por eso esto nos muestra dos vías. Una de ellas, lo que piensa Unamuno, y es que todo el mundo tiene hambre de inmortalidad. Todo el mundo se queja, sufre, pero nadie quiere dejar la vida. Nadie. Aun así el tema del suicidio aparece en Niebla, ¿eh? Pero aunque aparezca, en el fondo queremos vivir. El problema, que queremos vivir bien, por eso a veces dejamos la vida. Esto es lo que ocurre. Pero queremos sentir la vida, queremos sentirla, queremos adueñarnos de la misma. Normalmente amamos la vida. ¿Qué ocurre? Que nos percatamos a veces de que no tenemos el control. Esto es una concepción de la vida humana.
Y esto es lo que nos muestra Unamuno en su obra El sentimiento trágico de la vida. Nos muestra como una obra de un corte muy parecido al de Kierkegaard. Él mismo se llamaba a sí mismo continuador de la filosofía de Kierkegaard, y ciertamente lo es. Se le encuadra de hecho en el existencialismo cristiano. A este respecto, pues bien, nosotros mismos normalmente tenemos ansias de ser inmortales, decía Unamuno. Tenemos hambre de inmortalidad, queremos seguir viviendo y querríamos reprocharle a alguien: ¿por qué no me dejas vivir más y adueñarme de mi vida? Esto es lo que produce el sentimiento religioso, a veces un sentimiento religioso que se manifiesta de distintas formas en su vida y que aparece también en otras obras de Unamuno como el sentimiento trágico de la vida. Pero al mismo tiempo también nos está diciendo algo este hecho. Nosotros no podemos ir a reprochar a nadie qué es lo que ha ocurrido en nuestra vida, qué es lo que no, por qué hemos sufrido, por qué no tenemos el control. No podemos hacer esto, nos gustaría, pero no podemos en la mayor parte de las veces, porque somos responsables precisamente de nuestra vida. Somos dueños de ella al mismo tiempo que no. Es decir, tenemos responsabilidad sobre nuestros actos, tenemos que decidir, pero muchas veces el azar, más que la circunstancia, va decidiendo y va dando giros. Nosotros queremos reprochar a alguien y a veces no nos encontramos con esto. ¿Qué nos está diciendo esta escena? Nos está diciendo que al igual que Augusto es el personaje de Don Miguel, puede que o nosotros seamos el personaje de una divinidad o simplemente somos el personaje que ha resultado de las vivencias que hemos tenido en nuestra vida. Nosotros, para nosotros mismos, somos un personaje desconocido, un personaje al que encima no podemos reprocharle nada. No somos dueños absolutos de nuestra vida, pero que encima ni siquiera la conocemos bien. Es el misterio de la vida humana y es lo que crea agonía al mismo tiempo que la hace bellísima, porque constantemente ésta va a estar acogida a la sorpresa. Es decir, con esto, con esta escena, no solo encontramos una novedad literaria, decir que sobre teoría literaria y sobre escritura creativa vamos a dar un curso, les volvemos a recordar, va a estar disponible en la plataforma de Udemy. Les recomendamos estén atentos a todas nuestras redes sociales donde precisamente hablaremos de esta cuestión y iremos informando también a nuestro canal de YouTube. Por cierto, en nuestro canal de YouTube tenemos varias tardes dedicadas a Don Miguel de Unamuno, uno sobre la concepción de Unamuno que decía que la literatura era realmente lo que representaba la vida, muy afín a esto de Niebla, con lo que pueden complementarlo aquí expuesto, y también hemos dedicado otras tardes a Don Miguel de Unamuno y el personaje de Don Quijote, es decir, que el estilo de Niebla, en muchos sentidos, está inspirado precisamente en Don Quijote. Esto nos daría para otro podcast, pero no queremos aburrirle. Continuemos con esta escena central que hace de Niebla, según los expertos, una de las obras con mejores finales. Si eligiéramos las 10, pues está entre las 10 obras con mejores finales, un final muy sorprendente. Nos hemos encontrado con que el personaje, de repente, ¿qué ha hecho? Revelarse. Este personaje al principio no tenía personalidad y ahora de repente va adquiriendo autoconciencia porque ha dado un salto y ha vivido, ha sentido. Y esto es lo que le hace crecer y esto es lo que le hace tener conciencia de que solo es un personaje. Y esto es lo que le hace revelarse ante ese autor. Nosotros mismos, si atendemos a nuestra vida, un proceso de madurez es esto. Un proceso de madurez es al principio nos creemos que tenemos control, vamos haciendo planes y de repente los planes se desmontan. Y se desmontan porque dejamos entrar la sorpresa, la vida. Queremos vivirla, queremos sentirnos amados, lo cual tiene el precio de que hay que amar. De repente aparecen giros y estos giros nos llevan precisamente ¿a qué? A poco pasar por un periodo de autoconciencia y por esa autoconciencia poco a poco poder revelarnos, poder revelar ¿contra quién? Contra aquello que nos movía cual si fuésemos marionetas. Eso sí, sabiendo que nadie nos moverá como marionetas, pero el azar sí que condicionará en cierta medida los giros bruscos que no vamos a poder evitar en nuestra vida. En definitiva, ¿qué encontramos en Niebla o en La Nivola de Don Miguel de Unamuno? Una teoría de la vida humana. Encontramos un retrato de cómo nos enfrentamos a nuestra existencia. Nuestra existencia es irracional. Todo lo vital es irracional.
todo lo racional es antivital. La razón, decía Unamuno, es enemiga de la vida porque nos sirve simplemente para hacer planes, pero la vida es un querer ser, la vida es sueño, la vida es niebla y hay que estar preparado para afrontarlo sin miedo. Y también nos mete con ello la idea de que la vida viene sin sentido ninguno. Los planes que hacemos no pueden darle un sentido, sino que lo que realmente tiene sentido es vivirla y sentirla. Y para ello, ¿qué está? Está el amor. Por eso decíamos, hay una concepción de la vida humana detrás de todo esto, y no solo una novela de amor ni una novela existencialista. Estamos hablando de una teoría muy compleja que además don Miguel de Unamuno complementará con otras obras que nos traen estas reflexiones en la misma línea. Ahora bien, Unamuno decía que hay que revelarse, que hay que preguntar precisamente a la vida, ¿por qué me haces esto? Unamuno mostró un Augusto que se revela contra su autor y nos deja la intriga en la obra Niebla de qué quiere decirnos además de todo esto. ¿Por qué de repente un lenguaje diferente como la nivola? ¿Por qué no a través de la novela? ¿Por qué no a través de la poesía, el ensayo? ¿Por qué de esta forma? ¿Acaso la palabra metafórica puede acercarnos de una manera especial a nuestra propia realidad? ¿Qué tal si jugamos nosotros mismos a hacer una nivola? ¿Qué tal si, como hizo Augusto, viajamos para intentar preguntarle al mismo don Miguel? Hay que decir que aparentemente nos responde en la misma obra de Niebla. De hecho, en la misma obra de Niebla, donde hay muchos monólogos, uno de los personajes le pregunta sobre la novela, porque hay que decir que, claro, Augusto es un personaje que se da cuenta de que es el protagonista. Pero, por ejemplo, Víctor, su amigo, otro de los personajes, sabe también que es otro personaje porque un tal don Miguel le encarga hacer un prólogo. Y como don Miguel es el autor y manda, pues los personajes tienen que actuar como marionetas y hacer lo que él quiere. Esto es una paradoja, pero es de lo más divertido. Le da un carácter muy humorístico a la obra. Pues bien, en cierto momento en la obra, en una conversación, preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué es nivola? Y la respuesta que a través de uno de los personajes nos da don Miguel es la siguiente. Le he oído contar a Manuel Machado, el poeta, el hermano de Antonio, que una vez le llevó a don Eduardo Benot para leérselo un soneto, que estaba en Alejandrinos o en no sé qué otra forma heterodoxa. Se lo leyó y don Eduardo le dijo, «Pero eso no es soneto». «No, señor», le contestó Machado, «no es soneto, es sonite. Pues así es como mi novela no va a ser novela, sino, ¿cómo dije? Navilo, nebulo, no. Nivola, eso, nivola». Así, nadie tendrá derecho a decir que deroga las leyes de su género. Invento el género. E inventar un género no es más que darle un nuevo nombre. Y le doy las leyes que me place. Y mucho diálogo. En este fragmento está describiendo perfectamente la nivola. Diálogo, un nuevo género. ¿Y un nuevo género por qué? Porque le ha dado un nuevo nombre. Ahora bien, ¿qué nos está diciendo? Que el mundo es todo niebla, es todo fantasía, es todo creación. Y que esas creaciones dependen precisamente del lenguaje. Que en realidad se ha inventado cualquier cosa porque le ha puesto otro nombre. ¿Qué está diciendo con todo esto don Miguel de Unamuno? Vamos a preguntarle. Tenemos la voz de don Miguel, que nos hablaba precisamente del poder del logos. Díganos usted, don Miguel, ¿cuál es el poder ese de la palabra del que estás hablando? ¿Cuál es el poder del logos que es capaz de crear de la nada? Por mi parte, nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan como hombres. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo y acaso en el fin será el verbo también. Cristo, el Cristo, no carpintero, sino armador de casas, no dejó nada escrito. Toda su obra fue de palabra. Como escuchamos y tal y como escribe, don Miguel nos habla a través de la metáfora constantemente. Él cree que las palabras, en el fondo,
no son representaciones exactas de la realidad, sino que cuando decimos una palabra estamos creando y eso adquiere realidad. Es decir, que el mundo, no solo nosotros mismos, es un constante sueño que vamos normalmente dando realidades a través del logos, pero un logos que es esencial precisamente para que la vida humana sea tal. De esta manera, utilizando la metáfora y el poder del logos, en Niebla se nos acerca no solo a una concepción de la vida humana, sino un aprendizaje y una didáctica sobre la misma. Se nos está diciendo que, por favor, nos diría Unamuno, vivamos. Es decir, lo que nos quiere decir Unamuno, posiblemente, esto tiene muchísimas lecturas, pero tenemos que ir cerrando, es que a pesar de las palabras, a pesar de la confianza que tenemos en las realidades, nosotros, por supuesto, somos un sueño, como hemos visto. Nosotros prácticamente nos vamos configurando a medida que van apareciendo otros y que van apareciendo elementos caóticos. No somos dueños exactamente de nuestra vida, sino que somos, en muchos sentidos, producto del azar. Ahora bien, nuestro mundo, ese mundo en el que confiamos racional, el logos, la palabra, es lo que da realidad, con lo cual el mundo también es nuestro sueño. ¿Qué significa esto? Hemos dicho que lo que nos dice Don Miguel es que vivamos. Vivir es sentir para Don Miguel de Unamuno. Más que racionalizar, más que usar el logos para racionalizar, es para crear. Lo que nos muestra Unamuno con Niebla es un aprendizaje de cómo tomarnos nuestra vida. Atendamos a Augusto. Augusto, durante toda la obra, sufre muchísimo, muchísimo. Y finalmente, ¿qué se encuentra? Se encuentra con que todo es mentira, con que todo es una tomadura de pelo. Y por ello se revela finalmente. Pero a pesar de que se revele, él no va a dejar de ser un títere de Don Miguel de Unamuno. Él no va a dejar de ser un personaje de novela. Nosotros somos exactamente lo mismo. Podemos rebelarnos contra las circunstancias. Podemos decir que no al amor, al azar, a aquellas cosas que nos van pasando sin ser controladas. Pero aún así, eso no significa que realmente vayamos a ser dueños de nuestra vida. Eso significa que no vamos a aceptar esas cosas. Todo es una broma, quizás, y de ahí el tono humorístico de la obra. Todo es impredecible. Aunque nos rebelemos, no nos adueñaremos de todo esto. Solo podemos acercarnos a la ilusión de adueñarnos. Ahora bien, nos diría Unamuno, a pesar de la tragedia, a pesar de la condición inevitable de un individuo que sufrirá por esa sensación de descontrol, esta misma tragedia, esta misma sensación de descontrol nos puede llevar precisamente a vivir la vida como una aventura. Y es que la vida, como decía Unamuno, no es un plan que se traza, sino que ésta se traza viviendo. La rebelión de Augusto, por supuesto, es la necesidad de tener una personalidad. Esa sensación de rebelión la tenemos que buscar cada uno de nosotros, buscando cuáles son las ensoñaciones que nos han configurado. Pero esto solo va a ser un camino de autoconocimiento que nunca acaba. Y nunca acaba porque siempre el azar, lo caótico, lo sorprendente, nos está esperando a la vuelta de la esquina. Pueden tomárselo como algo que nos asuste o pueden tomárselo como una bella aventura. De una forma u otra, nuestra vida seguirá siendo una niebla. Y con esta idea nos quedamos en esta ocasión recomendándoles que complementen todo lo aquí dicho con las tardes que hemos dedicado en nuestro Café Philosophy a Don Miguel de Unamuno, que tenemos varias tardes, también la relación entre Unamuno y Julián Marías, entre Unamuno y Ortega. Tienen por lo menos 4 vídeos en relación a Unamuno que pueden disfrutar bastante, creo yo, si les ha gustado este podcast, y pueden complementar lo que he dicho. Lo aquí dicho es que la vida es sueño, pero que tampoco tiene por qué ser negativo, que la vida es niebla, por supuesto, impredecible, pero que podemos tomarlo de otra manera, que va a traer dolor, por supuesto, pero que va a ser sentida y por tanto vivida. No son malas ideas y no es mala idea, por supuesto, de la mano de Unamuno, atrevernos a esos sueños, a esas irrealidades a las que nos invita. Él decía muchas veces, no te pide el corazón una barbaridad, pues síguela, porque seguramente la razón te dice que no la hagas. Pero ¿qué sabe la razón de ese sentimiento de sentirnos vivos? ¿Qué sabe la razón si la razón no tiene en cuenta que mañana podemos no estar? Si la razón no tiene en cuenta los giros que puede traernos el azar. Dejarnos sorprender por el azar, dejarnos llevar por el caos vital que presentan ciertos sentimientos, es precisamente a lo que nos invita Don Miguel de Unamuno, buscando una vida auténtica, a pesar de que esa vida al mismo tiempo sea sueño y niebla. Nosotros les invitamos a ello y les invitamos a complementar todo esto, como hemos dicho, con nuestro canal de YouTube, donde tienen varios vídeos dedicados a Don Miguel.
También, por supuesto, seguimos trabajando y reflexionando en la niebla en la que estamos, que es entelequia filosófica, una niebla que no se esconde, sino que, al contrario, que tienen disponible en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, por supuesto. También, por supuesto, en nuestra página web www.entelequiaphilosophy.com. Y decir que sobre la niebla, sobre la literatura mostrando la vida humana, nosotros también hacemos nuestros pinitos. Tienen una obra que hemos publicado, una servidora ha publicado hace muy poco en Amazon, que se llama precisamente Semillas de Amor. Es una obra de relatos donde precisamente en la misma línea, o al menos una la intenta, no con la genialidad de Unamuno, pero en la línea de Unamuno intentamos hacer un retrato de la vida, pero en este caso sobre las distintas acepciones que se suele tener sobre el amor. Vamos a intentar tratar todos los sentimientos humanos, en este caso el amor. Tienen 7 relatos, 7 formas diferentes de vivir el amor, 7 visiones filosóficas de la misma, pero a través, como no, de relato. En este caso me gustaría ya decir de Nivola. Esperemos que alcance de ese nivel, porque hablar de Nivola es hablar de vida. Y dicho esto, vamos cerrando aquí este podcast. Esperamos que lo disfruten muchísimo. Nosotros seguimos trabajando, como les decíamos, y en esta ocasión les dejamos no con una servidora hablando. Les queremos hacer un regalo especial, un regalo maravilloso. Queremos, ya que Unamuno hablaba de todo esto del hambre de inmortalidad, hablaba de que todo el mundo en el fondo quiere seguir viviendo, y al mismo tiempo hay que decir, esto lo podríamos tratar en otro podcast, decía que era precisamente los personajes de literatura como Don Quijote, los que siempre están vivos por siempre que alguien los lea. Él mismo se convierte en personaje de esta obra de Nivola, de Niebla. Pues vamos a escucharle, porque así él mismo se convirtió en inmortal, y él mismo era un autor que se preguntaba mucho, ¿seré lectura algún día yo? También se preguntaba cuál era el poder de la palabra. Pues bien, en la misma línea, sabiendo que él fue el que se hizo inmortal, que él fue el maestro de la palabra, en esta ocasión nos vamos escuchando su voz, escuchando el único audio disponible que existe de la voz de Don Miguel de Unamuno, que nos sigue recordando la genialidad de este maestro eterno, que nos avisaba de que la vida es niebla. Aún así, la niebla tiene su encanto. La niebla hace que constantemente la vida sea una sorpresa, o quizás una nivola. Esperamos que disfruten de su propia nivola y que disfruten también de lo que queda de este audio, en el que les dejamos con la voz de Don Miguel de Unamuno, esperando que siga fomentando la reflexión. Nosotros les esperamos la semana que viene. Seguimos trabajando, les recordamos, en todas nuestras redes sociales, en YouTube también, donde le pedimos la suscripción para que nos ayuden precisamente a llegar a más gente. Y ahora, en este instante, les dejamos con la maestría de el maestro de la nivola, Don Miguel. Un crítico francés de nuestra literatura española dijo que en España apenas hay escritores, sino oradores por escrito. ¿Acaso es cierto? Por mi parte, nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan como hombres. Y lo que es menester es que la gente aprenda a leer con los oídos, no con los ojos. La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el verbo, y acaso en el fin será el verbo también. Cristo, el Cristo, no carpintero, sino armador de casas, no dejó nada escrito. Toda su obra fue de palabra. Yo recuerdo haber dicho esto. El armador aquel de casas rústicas habló desde la barca, ellos sobre la grava de la orilla y él flotando en las aguas. Y la brisa del lago recogía de su boca parábolas, ojos que ven, oídos que oyen gozan de bienaventuranza. Recién nacían por el aire claro las semillas aladas, el sol las revestía con sus rayos, la brisa las cunaba. Hasta que al fin cayeron en un libro, hay tragedia del alma, ellos tumbados en la grava seca y él flotando en las aguas. Yo temo por mi parte que mueran mis palabras en los libros y que no sean palabras vivas, porque he vivido siempre de vivir de la lengua. Niño viejo, a mi juguete, al romance castellano, me di a sacarle las tripas por mejor matar el año.
mas de pronto estremecióse y se me arredró la mano, pues temblorosas entrañas vertían sonoro llanto. Con el hueso de la lengua de la tradición, badajo, miserere, ave María, tañían en bronce sacro. Martirio del pensamiento, tirar palabras a garfio, juguete de niño viejo, lenguaje de hueso trágico. Y toda la tragedia íntima que lo es, ha sido luchar con la palabra, para sacarle toda la filosofía, toda la religión que lleva implícita, porque una palabra es la esencia de la cosa. Cuando Adán dio nombre a las cosas, las hizo humanas y las humanizó. De tal modo las palabras llevan la esencia humana de las cosas que los que no son nombres propios, los geográficos, los toponímicos, llevan un paisaje y a las veces basta solo con oír la palabra para adivinar lo que pueda ser la tierra que recibió aquel nombre. Oí una especie de pintura del Duero desde el España hasta el centro en Portugal. Arlanzón, Carrión, Pisuerga, Tormes, Águeda, mi Duero. Lígrimos, lánguidos, íntimos, espejando claros cielos, abrevando pardos campos, susurrando romanceros. Valladolid, le flanqueas, de niebla le das tus besos, le cunabas a Felipe con cejas de comunero. Tordesillas de la loca de amor vas dismando el duelo, a que dan sombra piadosa los amores de don Pedro. Toro erguido en Atalaya, sus leyes no más recuerdo, hace con tus aguas vino al sol de León brasero. Zamora de doña Urraca, Zamora del Cid Mancebo, sueñan tus torres con ojos, siglos en corriente espejo. Arribes de Fermoselle por Pingorotas Berruecos, temblando el Tormes acuesta en tu cauce sin sueños. Code de Mieza que cuelga sobre la cima del lecho, escombreras de la verde donde se escombraron rezos, Fregenera fronteriza con sus viñedos por fresnos, barca d'alba del abrazo del Águeda con tu estero, Douro que bordando viñas vas a la mar prisionero. De paso coges Altámega, de hondas saudades Puébano. En la foz, su fozo, en Porto sueña con el urbión altanero, Soria en la sobremeseta con la mar toda sendero. Árbol de fuertes raíces aterrado al patrio suelo, beben tus hojas las aguas, la eternidad del sueño. Nombres hay, por ejemplo, como el de Madrigal, que él solo pinta casi. Madrigal de las altas torres, allí donde murió Fray Luis de León, donde fue enterrado el príncipe don Juan, donde había nacido Isabel la Católica. Ruinas perdidas en campo, que el lecho de mar fue antes de hombres, tus cubos mordieron el polvo, Madrigal de las altas torres. Tú la cuna de Isabel, tumba de don Juan fatídico brote, cayó en Salamanca dorada y en Ávila fúnebre corte. Medina la del Campo sueña, cigüeñas, cornejas al borde, el de César Borja que salto, San Juan de la Cruz que se esconde. Cielo del águila bicéfala, nubarrones llegan del norte, Maldonado, Bravo, Padilla, Lutero lo le corresponde. Don Sebastián el encubierto, el rey del misterio, Quijote de Portugal, ay pastelero, verías quién sabe de dónde. Fray Luis de León, ojos, mano, se doblan a la última noche, quebrada la cárcel de carne, su mente al sereno se acoge. Castilla, 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 madriguera de recios hombres, tus castillos muerden el polvo, madrigal de las altas torres. Ruinas